El hombre que vino del mar. Lo que el amor nos enseña a recordar. Una novela de Dwight Moore. Rebecca Nystrom. Resumen. En el verano de 1872, en una pequeña isla del Canal de la Mancha, Althea Harrowmont cree tener su futuro perfectamente calculado. Su familia necesita un heredero. Su madre insiste en que hay caminos que una mujer debe recorrer si quiere conservar aquello que ama. Y Althea, acostumbrada a imaginar historias mejores que la realidad, está convencida de que puede controlar el curso de los acontecimientos. Entonces el mar le entrega a un desconocido. Herido, sin recuerdos y sin saber siquiera su nombre, Bastien Dwight Moore despierta en la isla convertido en un hombre sin pasado. Lejos de las obligaciones de su linaje, de las expectativas familiares y de todo aquello que definía su identidad, comienza una nueva vida entre los acantilados y el horizonte infinito del océano. Lo que empieza como un plan cuidadosamente construido pronto se transforma en algo mucho más difícil de controlar. Mientras Bastien intenta descubrir quién fue antes del naufragio, Althea se enfrenta a una verdad aún más incómoda. Quizá ha pasado toda su vida persiguiendo una idea equivocada del amor. Pero cuando los recuerdos regresan y los secretos ocultos de dos familias salen a la luz, ambos deberán decidir qué parte de su historia están dispuestos a conservar y qué parte necesitan dejar atrás. Ambientada entre la Inglaterra victoriana y las Islas del Canal, esta novela es una historia sobre segundas oportunidades, herencias emocionales y la valentía necesaria para romper los patrones que creemos inevitables. Porque a veces el amor no llega para salvarnos. Llega para enseñarnos quiénes somos, cuando dejamos de vivir la vida que otros habían escrito para nosotros. Prólogo. La orilla del olvido. Las Islas del Canal siempre habían vivido entre dos mundos. Demasiado cerca de Inglaterra para pertenecer por completo al mar. Demasiado rodeadas de agua para someterse del todo a la tierra. En la primavera de 1872, mientras la Inglaterra victoriana avanzaba hacia una nueva era de hierro, humo y progreso, Alderney conservaba todavía algo más antiguo. Los acantilados, las mareas y las cuevas abiertas bajo la roca parecían obedecer leyes anteriores a los hombres. Allí, donde las viejas familias buscaban refugio lejos de Londres, el tiempo avanzaba con la lentitud de las olas. Y fue allí donde el mar decidió devolver a un hombre. El primer sonido fue un estruendo. Un trueno. ¿Un cañón? La diferencia parecía importante, aunque no supiera por qué. La conciencia regresó a él en fragmentos. Dolor. Frío. Oscuridad. Intentó recordar su nombre. No encontró nada. Ni un rostro. Ni una voz. Ni siquiera la certeza de haber existido antes de aquel instante. Solo el peso de su cuerpo sobre la piedra húmeda. ¿Estoy muerto? La pregunta surgió desde algún lugar profundo, pero tampoco encontró respuesta. El dolor sí era real. Lo sintió en las costillas, en los hombros, en la garganta abrasada por la sal. Cada respiración parecía arrancarle algo. Un segundo estampido retumbó en la distancia. El sonido hizo vibrar la cueva. Abrió los ojos. Las sombras se movían sobre la roca iluminadas por reflejos de agua. Durante un instante creyó distinguir figuras entre ellas. Mujeres danzando entre la penumbra. Espíritus nacidos de la espuma. Quizá deliraba. Quizá seguía soñando. El rumor del mar llenaba la gruta con una voz antigua e indiferente. No sabía dónde estaba. No sabía quién era. Solo comprendía una cosa. Había sobrevivido. Y alguna parte de él sospechaba que aquello podía ser peor que la muerte. Capítulo 1. La hija de la isla. Alderney, primavera de 1872. La carta tembló una vez entre los dedos de Lady Althea Harrowmont, antes de que ella terminara de leerla. No porque dudara. Porque estaba conteniendo la risa.
El viento azotaba el acantilado y agitaba las cintas de su sombrero, mientras el océano rompía abajo contra las rocas con una violencia casi alegre. ¿Qué considerado por su parte Lord Chesterfield? La propuesta ocupaba varias páginas. Soledad. Conveniencia. Respeto. Seguridad. Palabras distintas para nombrar una misma prisión. Althea observó por última vez la firma y dobló la carta. Su familia habría esperado gratitud. Cualquier mujer razonable habría considerado aquella oferta una fortuna. Pero mientras contemplaba la inmensidad gris y azul del mar, solo sintió alivio. Prefiero el viento. Soltó el papel. La carta ascendió unos instantes sobre la corriente y luego desapareció hacia las rocas. Como tantas promesas. Una sonrisa fugaz curvó sus labios. Después emprendió el descenso hacia la playa. La marea retrocedía lentamente, descubriendo bancos de arena, piedras oscuras y secretos que el océano decidía abandonar. Aquella era una de las razones por las que amaba la isla. Cada día el mar devolvía algo. Un tronco arrastrado desde costas lejanas. Una botella. Una historia. A veces un misterio. El destello apareció entre las rocas. Althea se inclinó y recogió un reloj de oro. Las agujas permanecían inmóviles. En la tapa unas iniciales. BW. Las recorrió con el pulgar. Algo en aquel hallazgo despertó una inquietud difícil de explicar. Guardó el reloj en el bolsillo y continuó hacia las cuevas. El aire se volvió más frío conforme avanzaba. El rugido de las olas resonaba bajo la bóveda de piedra como el latido de una criatura dormida. Y entonces lo vio. Un hombre. Tendido entre la arena húmeda y los restos de espuma. Inmóvil. Durante un segundo el tiempo pareció detenerse. No era raro que el mar reclamara vidas. Lo extraño era que hubiera decidido devolver una. Althea corrió hacia él. Al arrodillarse descubrió la palidez de su rostro, las heridas, la piel marcada por la violencia del agua. Le apoyó una mano sobre el pecho. Sintió el latido. Débil. Persistente. Vivo. Una emoción inesperada la atravesó. No miedo. No compasión. Algo más profundo. Como si una puerta acabara de abrirse en mitad de una vida que creía conocer. ¿Quién eres? El desconocido no respondió. Pero mientras contemplaba aquel rostro extraño comprendió que la pregunta ya no era la importante. La verdadera pregunta era ¿qué haría ella ahora? Y por primera vez en mucho tiempo no conocía la respuesta. Capítulo 2. La habitación azul. 3 horas después, el desconocido seguía entre la vida y la muerte. Althea apenas había probado el desayuno. Frente a ella, el mantel blanco parecía reflejar la inquietud que recorría la estancia. Su madre bordaba con la disciplina de quien necesita ocupar las manos para no escuchar sus propios pensamientos. ¿Has leído la carta de Lord Octavian? Preguntó al fin. Althea no necesitó mirar para saber que aquella conversación terminaría donde siempre. Matrimonio. Conveniencia. Supervivencia. Como si una mujer pudiera construirse una vida únicamente con esas palabras. ¿La he leído? Es una oferta generosa. Es una oferta desesperada. Su madre suspiró. No siempre se puede elegir. Althea volvió la vista hacia la ventana. Más allá de los cristales, el mar golpeaba los acantilados con una libertad que ella envidiaba desde niña. Yo ya elegí hace mucho tiempo. Aquello era precisamente lo que su madre nunca le había perdonado. El escándalo. La huida. Los rumores. Los años de exilio silencioso en Alderney. Todo parecía seguir presente entre ellas como una herida mal cerrada.
Fuiste demasiado impulsiva. Era joven. Estabas enamorada. Althea sonrió con tristeza. Quizá. O quizá había estado enamorada de la libertad. De la posibilidad de equivocarse por sí misma. A veces seguía sin saber la diferencia. La llegada de Darian interrumpió la tensión. Su presencia siempre tenía algo de refugio. Sin embargo, bajo sus bromas habituales habitaba una preocupación que ninguno de los dos mencionaba con facilidad. No había heredero. 10 años de matrimonio. 10 años de esperanza. Y ningún niño. La herencia familiar pendía de un hilo invisible que todos fingían no mirar. Por eso Octavian seguía apareciendo en las conversaciones como una amenaza inevitable. No como un hombre. Como un futuro. Y eso lo hacía aún peor. La discusión murió cuando el mayordomo anunció la llegada del médico. El silencio se apoderó de la estancia. ¿Sobrevivirá?, preguntó Darian. El doctor meditó unos segundos antes de responder. Creo que sí. El alivio fue tan inmediato que Althea apenas logró ocultarlo. La herida evoluciona favorablemente. Pero sigue inconsciente. Cuando despierte estará desorientado. ¿Ha dicho algo? Ni una sola palabra. Seguía siendo un misterio. Un hombre arrancado al océano sin nombre ni historia. Entonces no sabemos nada, murmuró ella. Sabemos que ha luchado por vivir, respondió el médico. A veces eso basta. Aquellas palabras permanecieron con ella mucho después de que abandonara el salón. La habitación azul ocupaba la esquina oriental de la casa. Desde allí podía verse el océano extendiéndose hasta el horizonte. El desconocido descansaba bajo la luz suave de la tarde. Ahora que el peligro inmediato parecía alejarse, Althea pudo observarlo con calma. La violencia había dejado señales evidentes. La ceja abierta. Los nudillos magullados. Las cicatrices. Marcas de una vida que hablaban más que cualquier documento. Se preguntó quién era. ¿Y por qué aquella pregunta comenzaba a importarle tanto? El reloj encontrado en la playa descansaba sobre una mesa cercana. BW. Solo 2 iniciales. 2 letras capaces de contener una vida entera. ¿Quién eres? El hombre no respondió. Dormía con la inmovilidad de quienes parecen haberse extraviado entre 2 mundos. Darian apareció más tarde. Observó al paciente y sonrió. Es bastante apuesto. ¿Darian? Solo digo lo evidente. Ella intentó ocultar la sonrisa. Quizá sea un asesino. Quizá. O un contrabandista. Eso lo haría más interesante. La risa compartida alivió durante un instante el peso que ambos cargaban. Cuando él se marchó, la habitación volvió a quedar en silencio. Pasaron las horas. Ofelia la acompañó durante parte de la tarde. Hablaron de asuntos domésticos de Octavian, de esperanzas aplazadas. Pero incluso mientras conversaba, una parte de Althea permanecía atenta a la respiración del desconocido. Como si esperara una señal. Como si el mar hubiera depositado una pregunta en aquella cama, y ella necesitara conocer la respuesta. La noche descendió lentamente sobre la isla. Las sombras ocuparon los rincones. Las estrellas comenzaron a encenderse sobre el agua. Althea permaneció sola. Se acercó a la cama. Por primera vez no vio únicamente a un hombre herido. Vio vulnerabilidad. Soledad. Y algo que reconoció sin comprender. La misma sensación de hallarse fuera de lugar. Su mano descendió hasta rozar su antebrazo. La piel estaba caliente. Viva. Durante un instante pensó en todo lo que ignoraba de él. Su nombre. Su voz. Sus lealtades.
sus pecados. Y entonces ocurrió. Los dedos del desconocido se cerraron sobre su muñeca. Todo sucedió demasiado deprisa. Los ojos del hombre se abrieron. No había reconocimiento en ellos. Ni razón. Solo miedo. Un miedo feroz. Animal. Se incorporó de golpe y la arrastró consigo. Althea cayó al suelo sin comprender qué estaba ocurriendo. La habitación giró. El aire desapareció de sus pulmones. Cuando logró enfocar la vista, él ya estaba sobre ella. Sujetaba un candelabro con ambas manos. Su respiración era salvaje. Descompuesta. Como si aún siguiera luchando contra enemigos invisibles. Como si todavía estuviera atrapado en alguna tormenta que solo él podía ver. Althea permaneció inmóvil. El corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. Por primera vez comprendió algo esencial. Aquel hombre había sobrevivido al mar. Pero una parte de él seguía perdida entre las olas. Y ahora la observaba como si fuera un peligro. Como si ella fuera el enemigo. El candelabro se alzó sobre su cabeza. Capítulo 3. La memoria de las mareas. El candelabro permaneció suspendido en el aire. Althea había alzado los brazos por puro instinto. No. El hombre jadeaba sobre ella. La respiración le salía entrecortada, cargada de una violencia que parecía nacer del miedo más que de la furia. Durante un instante sus miradas quedaron atrapadas la una en la otra. ¿Quién demonios eres?, gruñó él. Lady Althea Harrowmont. Sus palabras apenas fueron un susurro. El desconocido vaciló. La mano que sostenía el candelabro tembló. Entonces el dolor lo alcanzó. Su expresión cambió de golpe. Bajó la vista hacia el costado ensangrentado, soltó el arma y se dobló sobre sí mismo con un gemido ahogado. Althea recuperó el aliento y se incorporó. La alfombra comenzaba a teñirse de rojo. No deberías haberte levantado. ¿Dónde estoy? La pregunta surgió con la desesperación de quien despierta en un mundo ajeno. En Alderney. Lo encontré en una cueva junto al mar. ¿Quiénes sois? No era desconfianza. Era desconcierto. Como si cada palabra que escuchaba perteneciera a una lengua olvidada. Althea tiró del cordón de llamada. El hombre cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, algo más oscuro brillaba en ellos. La observó. Luego la sujetó por el cuello. ¿Quién soy? La pregunta salió convertida en rugido. Althea intentó respirar. Aquellos dedos no hablaban de crueldad. Hablaban de terror. No lo sé. La fuerza desapareció tan bruscamente como había llegado. El hombre la soltó. Su cabeza golpeó el suelo. Yo tampoco lo sé. Y perdió el conocimiento. Cuando Darian llegó, encontró a su hermana temblando junto al cuerpo inconsciente. Entre ambos consiguieron devolverlo a la cama. La herida se había abierto. La sangre empapaba las vendas. Althea presionó el costado con ambas manos mientras esperaba al médico. No debería importarle tanto. Era un extraño. Un hombre que la había arrojado al suelo y había intentado estrangularla. Y sin embargo, al contemplar aquel rostro devastado por el cansancio, sintió algo distinto. No miedo. Compasión. La sensación de estar contemplando a alguien que había perdido más de lo que podía comprender. Entonces los párpados del desconocido volvieron a alzarse. Esta vez no había violencia en sus ojos. Solo vacío. ¿Quién eres?, preguntó. Althea comprendió que no la reconocía. Ni siquiera recordaba haber despertado. Lady Althea Harrowmont. Está en nuestra casa. Lo encontramos herido junto al mar. Él guardó silencio.
Esperó. Como si las respuestas fueran a surgir por sí solas. No surgieron. ¿Su nombre? Nada. ¿Su familia? Nada. ¿Recuerda de dónde viene? El hombre cerró los ojos. Durante un largo instante solo se oyó el mar golpeando los acantilados. No recuerdo nada. Aquellas palabras llenaron la habitación de una tristeza inesperada. No era solo memoria lo que había perdido. Era su identidad. Su historia. Su lugar en el mundo. Y por primera vez, Althea comprendió que el verdadero naufragio no había ocurrido en el mar. Había ocurrido dentro de él. Aquella noche, mientras el médico confirmaba sus sospechas y la familia discutía qué hacer con el desconocido, Bastien, aunque todavía ignoraba ese nombre, permaneció solo en la habitación azul. La luna se derramaba sobre las sábanas. El mar respiraba detrás de los ventanales. Intentó recordar. Una voz. Un rostro. Un puerto. Cualquier cosa. No encontró nada. Solo oscuridad. Levantó las manos ante la luz plateada. Eran manos fuertes. Manos acostumbradas al peligro. Pero incluso ellas le resultaban extrañas. ¿Quién había sido? ¿Un caballero? ¿Un criminal? ¿Una víctima? ¿Un hombre digno de ser recordado? El silencio no respondió. Desde algún lugar de la casa llegó el eco lejano de un reloj. Y más allá, las olas siguieron rompiendo contra la costa, indiferentes a los nombres de los hombres y a los secretos que arrastraban consigo. Capítulo 4. Entre muros y mareas. Despertó con el sonido de una llave girando en la cerradura. El ruido fue suficiente para tensar cada músculo de su cuerpo. Abrió los ojos. La habitación azul estaba inundada por la claridad de la mañana. Más allá de la ventana, el mar brillaba bajo el sol con una belleza casi ofensiva. Todo parecía vivo. Todo parecía libre. Él no. Una doncella entró con una bandeja de desayuno. Tras ella permanecía un joven lacayo junto a la puerta, atento, vigilante. Ninguno sostuvo su mirada. Dejaron la comida y se marcharon. La llave volvió a girar. El silencio regresó. Bastien contempló la puerta cerrada. Aquello tenía un nombre. Encierro. No podía culparlos. La noche anterior había despertado convertido en una amenaza. Apenas conservaba fragmentos confusos de lo ocurrido, el rostro asustado de una mujer, el sabor del miedo, la violencia latiendo en su sangre como una criatura ajena. Y sin embargo, la sensación de cautiverio le resultaba insoportable. Intentó concentrarse en el desayuno. El café era fuerte. Las tostadas aún conservaban el calor del horno. Cada bocado lo anclaba al presente. Porque el pasado seguía siendo un vacío. Cerró los ojos. Agua. Oscuridad. El golpe de las olas. La certeza de que iba a morir. Nada más. Ningún nombre. Ningún rostro. Ningún hogar. La frustración le cerró la garganta. Se levantó demasiado deprisa y el dolor le atravesó el costado. Apoyó una mano sobre el vendaje mientras avanzaba hacia la ventana. Abajo se extendía un jardín estrecho bordeado de rosales salvajes. Más allá, los acantilados caían directamente hacia el mar. La isla. Recordaba ese nombre. Alderney. La mujer se lo había dicho. Lady Althea Harrowmont. Era lo único firme en medio de aquella niebla. El único rostro que lograba conservar. Golpeó la puerta. Esperó. Nada. Volvió a golpear. ¿Hay alguien? Su voz se perdió en el silencio de la casa. La impaciencia creció. No soportaba la quietud. No soportaba no saber.
Sentía dentro de sí una urgencia constante, una necesidad de actuar, de luchar contra algo que ni siquiera podía nombrar. Cuando la cerradura giró por fin, se volvió de inmediato. Y allí estaba ella. Entró envuelta en la luz de la mañana. Llevaba un vestido sencillo estampado de flores azules. Ninguna joya. Ningún artificio. Aún así, la habitación pareció transformarse con su presencia. Por primera vez desde que abrió los ojos en aquella isla, algo dentro de él se aquietó. Le ruego que modere su lenguaje, dijo ella. Sigue siendo domingo. Él casi sonrió. ¿Por qué nadie respondía? Llevo 1 hora llamando. Todos están en misa. ¿Y por qué estoy encerrado? Ella sostuvo su mirada. Porque anoche intentó matarme con un candelabro. La respuesta lo dejó inmóvil. Un recuerdo fugaz cruzó su mente. El miedo. La sangre. Sus propias manos. Bajó la vista. Lo había olvidado. Y aquello era lo más terrible. Olvidarlo todo. Olvidarse incluso de sí mismo. Le pedí disculpas, ¿verdad? Sí. Entonces permita que lo haga otra vez. Altea observó durante un instante aquel rostro marcado por las heridas. Había algo desconcertante en él. La violencia y la vulnerabilidad coexistían de una forma que no terminaba de comprender. No sé quién es usted, dijo ella. Y eso me obliga a ser prudente. Bastien asintió. Era justo. Tal vez él mismo debería temerse. Regresó lentamente a la cama. No pretendía asustarla. ¿Lo sé? La respuesta llegó demasiado rápido. Altea lo comprendió al instante y desvió la mirada hacia la ventana. ¿Por qué estaba tan segura? ¿Por qué quería creerlo? Aquello debería preocuparla. Y sin embargo, mientras lo observaba sentado entre las almohadas, herido, perdido y orgulloso, sentía algo muy distinto a miedo. Compasión. Quizás reconocimiento. Porque, aunque él hubiera perdido el pasado, ella también conocía la sensación de vivir atrapada en una vida que no había elegido. Las olas rompían contra los acantilados. Entre ellos se instaló un silencio extraño. No incómodo. No todavía. El silencio de dos desconocidos que empezaban a descubrir que sus cárceles tenían formas distintas, pero estaban construidas con la misma materia. Capítulo 5. El precio de un nombre. Altea no volvió a la habitación azul en todo el día. Su madre se aseguró de ello. La envió con Ofelia a visitar vecinos, supervisar entregas y ocuparse de pequeños asuntos domésticos que podían haberse resuelto sin ella. La estrategia era tan evidente que resultaba casi entrañable. El mensaje era simple. Mantente lejos del desconocido. Según la señora Harrowmont, aquel hombre era un peligro. Según el médico, un herido. Según Altea, algo mucho más difícil de definir. Al caer la tarde, Melville regresó para examinarlo. Informó de que la recuperación avanzaba favorablemente y que pronto podría abandonar la cama. La noticia solo aumentó la inquietud de su madre. Hoy es un candelabro, declaró durante la cena. Mañana podría ser un cuchillo. Nadie discutió con ella. Altea tampoco mencionó la confesión que él le había hecho aquella mañana, aquella oscura sensación de despertar con la violencia latiendo bajo la piel, como si librara una batalla que ni siquiera recordaba. Aquella noche permaneció despierta mucho después de apagar la lámpara. El mar resonaba más allá de los ventanales. La casa dormía. Y sin embargo, su mente seguía habitando la habitación azul. Pensó en el desconocido. En su desconcierto. En aquella mirada vacía, cuando admitió que no recordaba ni siquiera su propio nombre. Era una tragedia extraña. Un hombre podía perder una fortuna, una posición o incluso la libertad y seguir siendo el mismo.
Pero, ¿qué quedaba cuando desaparecía la memoria? ¿Qué quedaba cuando se borraba la historia que daba sentido a una vida? La pregunta la acompañó durante largo rato. Luego aparecieron otras. Más peligrosas. Pensó en Octavian. Pensó en la insistencia de su madre. Pensó en Darian y Ofelia. En la ausencia de un heredero. En la amenaza silenciosa que pendía sobre todos ellos. Y de pronto una idea comenzó a tomar forma. Al principio fue apenas un destello. Después una posibilidad. Finalmente una decisión. Se incorporó de golpe. Dios mío, susurró. La solución era absurda. Escandalosa. Probablemente desastrosa. Y aún así no lograba apartarla de su mente. Se puso una bata sobre el camisón y salió de su habitación. 10 minutos más tarde, la biblioteca seguía iluminada. Darian y Ofelia aún permanecían despiertos. La expresión de su hermano cambió en cuanto escuchó la propuesta. Has perdido completamente el juicio. Altea soportó el golpe sin inmutarse. Escúchame primero. No. Lo que propones es una locura. Ofelia guardó silencio. La sorpresa en sus ojos resultaba casi dolorosa. Darian comenzó a caminar de un lado a otro. Toda esta isla se ha convertido en un escenario para tus novelas. No hablo de novelas. Entonces explícame cómo has llegado a esta conclusión. Altea respiró hondo. Necesitáis un heredero. Las palabras dejaron la habitación en silencio. Altea, murmuró Ofelia. Escuchadme. Miró primero a su hermano y después a su cuñada. ¿No me casaré con Octavian? No puedo hacerlo. Pero tampoco quiero contemplar cómo esta familia desaparece mientras todos fingimos que no ocurre nada. Darian cerró los ojos. Aquella era la herida que ninguno nombraba. ¿Si existiera otra solución? No la hay. La voz de Altea sonó tranquila. Demasiado tranquila. Porque comprendía perfectamente lo que estaba ofreciendo. No era romanticismo. No era sacrificio heroico. Era una apuesta desesperada. Si ese hombre recupera la memoria, se marchará. Tal vez nunca vuelva a verlo. Tal vez ni siquiera recuerde esta casa dentro de unos meses. Pero el niño permanecería. Ofelia bajó la mirada. La emoción humedeció sus ojos. ¿Y tú? Preguntó en voz baja. ¿Qué ocurrirá contigo? Altea tardó unos segundos en responder. Porque aquella era la única pregunta que realmente importaba. He sobrevivido antes a la decepción. Y era cierto. Aunque una parte de ella sospechaba que aquella vez sería diferente. Porque el desconocido no era importante todavía. Pero comenzaba a serlo. Y eso la inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Darian se dejó caer en un sillón. Durante largo rato nadie habló. La lámpara proyectaba sombras temblorosas sobre los estantes. Finalmente levantó la cabeza. No me gusta esta idea. A mí tampoco. Podría salir terriblemente mal. ¿Lo sé? Él observó a su hermana. La conocía demasiado bien. Sabía cuándo actuaba por capricho. Y sabía cuándo había tomado una decisión imposible de cambiar. ¿Entonces no intentaré detenerte? Ofelia tomó la mano de Altea. La apretó con fuerza. Aquella presión silenciosa decía más que cualquier discurso. Miedo. Gratitud. Amor. Las tres cosas a la vez. Fuera, el mar seguía golpeando los acantilados con la paciencia de los siglos. Dentro de la biblioteca, 3 personas acababan de comprometer su futuro a una esperanza tan improbable como el hombre que las olas habían depositado en la isla. Capítulo 6.
Lo que el mar había traído. La decisión quedó sellada en silencio. Nadie volvió a mencionarla al amanecer, pero permaneció entre ellos durante los días siguientes como una presencia invisible. Darian intentó convencerse de que aún había tiempo para cambiar de opinión. Ofelia se aferró a aquella posibilidad imposible, con una mezcla de esperanza y culpa. Y Althea descubrió que las resoluciones más difíciles no se anuncian con grandes palabras, simplemente acompañan cada pensamiento hasta que resulta imposible ignorarlas. El desconocido recuperaba fuerzas. El médico aseguraba que pronto podría abandonar la habitación. La noticia tranquilizó a unos y preocupó a otros. Para Althea significaba algo distinto, el tiempo comenzaba a agotarse. Aquella noche apenas pudo dormir. Escuchó el mar durante horas. Desde niña había encontrado consuelo en las olas. Siempre regresaban. Siempre obedecían una ley antigua e inmutable. Los hombres, en cambio, partían. Cambiaban. Traicionaban. Morían. Pensó en Bastien, aunque aún desconocía su nombre, y en el extraño vacío que habitaba tras sus ojos cuando intentaba recordar. Un hombre sin pasado. Un hombre que podía desaparecer de su vida tan repentinamente como había llegado. Y sin embargo, ocupaba sus pensamientos con una intensidad que comenzaba a inquietarla. Esto no es amor, se dijo. No podía serlo. Ni siquiera sabía quién era. Pero comprendió que ya no lo veía como un problema que resolver ni como una solución para su familia. Lo veía como una persona. Y aquello complicaba todo. Cerca de la medianoche abandonó su habitación. La casa dormía. El viento golpeaba suavemente las ventanas y el rumor lejano del océano acompañaba sus pasos por el corredor. Se detuvo ante la puerta. Por primera vez dudó. No de las consecuencias. De sí misma. Porque una parte de ella comprendía que después de aquella noche, nada volvería a ser tan sencillo como antes. Introdujo la llave. La cerradura cedió. La habitación permanecía sumida en penumbras. Pero él no dormía. Pensé que había decidido abandonarme a mi suerte, dijo desde la oscuridad. La voz la sorprendió. Althea cerró la puerta y permaneció inmóvil. Mi madre se ha esforzado mucho por mantenerme lejos de aquí. Lo imaginé. Había cansancio en sus palabras, pero también algo más. Alivio. Como si hubiera estado esperando aquella visita. ¿Se encuentra mejor? Lo suficiente para recordar que no me gusta estar encerrado. Ella sonrió a pesar de sí misma. Durante los días anteriores había imaginado aquella conversación de muchas maneras. Ninguna se parecía a la realidad. La realidad era más difícil. Porque él ya no era un desconocido indefinido. Era un hombre herido. Solo. Perdido. Y peligrosamente cercano. ¿Por qué ha venido? Preguntó él. La pregunta quedó suspendida entre ambos. Althea había preparado respuestas. Ninguna le pareció adecuada. Finalmente optó por la verdad. Porque no quería que estuviera solo. Él guardó silencio. Aquellas palabras parecieron afectarlo más de lo esperado. Durante unos instantes solo se oyó el mar. Hace días que intento recordar algo, confesó él finalmente. Un nombre. Un rostro. Cualquier cosa. Pero cada vez que creo acercarme, desaparece. La frustración asomó brevemente a su voz. Debe de ser terrible. Lo es. La sinceridad de aquella respuesta la conmovió. Por primera vez comprendió que la amnesia no era un misterio romántico, ni una aventura extraordinaria. Era una pérdida. Un duelo. La desaparición de una vida entera. Se sentó junto a la ventana. Él la observó en silencio.
¿Y usted? Preguntó después. ¿También se siente prisionera? Althea volvió la vista hacia el océano. La pregunta la atravesó con una precisión inesperada. Sí. No necesitó añadir más. Ambos comprendieron. Él estaba atrapado por el olvido. Ella por las expectativas de los demás. Dos formas distintas de encierro. La misma necesidad de escapar. La conversación continuó hasta bien entrada la noche. Hablaron poco de pasado y mucho de futuro. De lugares que deseaban conocer. De decisiones que nunca habían podido tomar. De la libertad. Y poco a poco la distancia entre ellos comenzó a desaparecer. No por deseo. No todavía. Sino por reconocimiento. Porque en el otro encontraron algo que llevaban mucho tiempo buscando. Alguien capaz de comprender aquello que nunca habían sabido explicar. Cuando finalmente el silencio regresó, ninguno sintió la necesidad de romperlo. El mar seguía respirando más allá de los ventanales. Y por primera vez desde que las olas lo habían depositado en aquella isla, el hombre sin nombre dejó de sentirse completamente solo. Althea lo comprendió también. Aquella noche había cruzado un umbral. No el de una habitación. Ni siquiera el de una decisión. Había cruzado la frontera más peligrosa de todas. La que separa la curiosidad del afecto. El silencio regresó entre ellos. Más allá de los ventanales, el mar golpeaba los acantilados con la paciencia de los siglos. Las olas iban y venían como si obedecieran una ley antigua, indiferente a los nombres de los hombres y a los temores de las mujeres. Bastien observó a Althea. Ha venido aquí arriesgándose mucho más de lo que debería. Ella sostuvo su mirada. Lo sé. No sabe quién soy. La verdad cayó entre ambos sin adornos. No era una objeción. Era un hecho. No. Podría ser cualquier cosa. Podría. Él dejó escapar una sonrisa cansada. Es una confianza extraordinaria para una desconocida. Althea volvió la vista hacia el mar. Durante años otros habían decidido por ella. Su padre. La sociedad. Ahora su madre. Pronto sería Octavian. Siempre alguien. Siempre otra voluntad. Sintió una inesperada claridad. Si mañana recupera la memoria, tal vez me olvide. Bastien guardó silencio. La sinceridad le impedía ofrecer consuelo. Tal vez. Dolió escucharlo. Precisamente por eso supo que era verdad. Se volvió hacia él. Entonces prefiero arrepentirme de una noche elegida por mí que de toda una vida elegida por otros. Las palabras permanecieron suspendidas en la habitación. Bastien la contempló sin responder. Había conocido el miedo desde que despertó en aquella isla. Miedo a no recordar. Miedo a descubrir quién había sido. Miedo a que detrás de aquel vacío, aguardara un hombre del que avergonzarse. Pero aquella mujer no parecía temerle. O quizás sí. Y había decidido quedarse de todos modos. Eso resultaba más conmovedor que cualquier muestra de valentía. ¿Althea? Ella negó suavemente con la cabeza. No quería promesas. No quería juramentos. Ninguno de los dos poseía un futuro lo bastante seguro para ofrecerlo. Solo tenían aquella noche. Solo tenían la verdad. Se acercó hasta él. Bastien tomó su mano. La sintió temblar. Ella también percibió el temblor en la suya. Durante un instante permanecieron inmóviles, observándose en silencio. La luz de la lámpara suavizaba los contornos de la habitación. La fina bata que envolvía a Althea parecía hecha de niebla y reflejos dorados. Bastien advirtió la fragilidad de aquella imagen y al mismo tiempo, la extraordinaria fortaleza que había detrás de ella. Era una contradicción que comenzaba a resultarle familiar.
No recordaba su vida. No recordaba su nombre antes del mar. Pero recordaba cómo se sentía cuando ella estaba cerca. Y por primera vez desde que despertó en aquella playa, eso le pareció suficiente. Althea alzó los ojos hacia él. En ellos ya no había cálculo ni miedo. Solo cansancio, esperanza y una vulnerabilidad que no intentaba esconder. Comprendieron al mismo tiempo que no era el deseo lo que los había llevado hasta allí. Era algo más profundo. La necesidad de ser vistos. De ser comprendidos. De dejar de estar solos. El mar rugió contra los acantilados. Bastien levantó una mano y le rozó la mejilla. Ella cerró los ojos apenas un instante. No se apartó. Tampoco él. La distancia que aún los separaba desapareció poco a poco, como la niebla cuando retrocede ante la marea. «¿Althea?», murmuró. Y entonces la besó. Fue un beso suave e incierto al principio, como si ambos temieran romper algo precioso. Pero cuando ella respondió, la duda desapareció. No había promesas. No había futuro. Ni siquiera había certezas. Solo dos personas que, después de mucho tiempo, encontraban refugio la una en la otra. Cuando se separaron, permanecieron cerca, respirando el mismo aire. Ninguno sonrió. La emoción era demasiado profunda para eso. Y en el silencio que siguió, ambos comprendieron que algo había cambiado para siempre. Después no hubo palabras. Solo una ternura vacilante, dos heridas que dejaron de ocultarse y la sensación de que el destino, tan caprichoso como las mareas, acababa de cambiar de rumbo. Aquella noche, mientras el viento recorría la isla y las olas borraban las huellas de la playa, permanecieron largo rato sin hablar. El beso había terminado, pero algo más profundo seguía latiendo entre ellos. Althea apoyó la frente contra el pecho de Bastien y escuchó el ritmo constante de su corazón. Había llegado hasta aquel momento siguiendo un propósito que creía comprender. Durante ese día había repetido aquel plan en su mente hasta convertirlo en una certeza. Sin embargo, ahora nada parecía tan sencillo. Porque ya no veía ante sí a un desconocido. Veía al hombre que había aprendido a conocer. Al hombre que la miraba como si ella importara. Bastien le acarició el cabello con una ternura que desarmó sus últimas defensas. «¿Estás segura?», preguntó en voz baja. Ella levantó la vista. Había dudas sobre el futuro. Había secretos. Había heridas que ninguno de los dos comprendía todavía. Pero no había dudas sobre aquello. «¿Sí?». La respuesta fue apenas un susurro. Y bastó. Entonces él la atrajo hacia sí y ella acudió sin resistencia. Lo que siguió no nació de la prisa ni de la necesidad, sino de una confianza frágil que comenzaba a abrirse paso entre dos personas que habían vivido demasiado tiempo solas. Fuera, el mar seguía golpeando los acantilados. Dentro, poco a poco, dejaron de ser dos extraños aferrados al azar. Y se entregaron el uno al otro, con la inocente convicción de que aquella noche pertenecía únicamente a ellos. Aquella noche, mientras el viento recorría la isla y las olas borraban las huellas de la playa, dos vidas comenzaron a entrelazarse. Ninguno de los dos comprendía todavía cuánto les costaría separarlas. Capítulo 7. Los que buscan y los que esperan. La lluvia caía sobre Gruightmoor Hall con la obstinación de una desgracia que se niega a marcharse. Los sabuesos avanzaban entre la maleza empapada, guiados por rastros que la tormenta borraba una y otra vez. A su espalda los hombres seguían buscando. No porque las pruebas los alentaran, sino porque renunciar habría significado aceptar una posibilidad que ninguno estaba preparado para nombrar. Lucibar cabalgaba junto al río crecido. La corriente rugía entre las piedras con una violencia capaz de tragarse hombres, caballos y esperanzas. «Nadie sobreviviría ahí dentro», dijo. Alaric observó las aguas embravecidas.
Entonces estamos buscando en el lugar equivocado. La respuesta no era rebeldía. Era cansancio. Llevaban días persiguiendo sombras. Si Bastien llegó a Londres, alguien debió verlo. ¿Y si no llegó? La frase quedó suspendida. Ninguno quiso terminarla. El silencio entre hermanos estaba hecho de recuerdos compartidos y temores idénticos. El ultimátum del duque había caído sobre la familia como una sentencia. Lucibar había obedecido. Alaric también. Rafael seguía lejos, refugiado bajo el sol griego. Y Bastien, precisamente el hermano en quien todos confiaban, había desaparecido. Aquello carecía de sentido. No ha huido, dijo Lucibar al fin. Lo dijo con la firmeza de quien intenta convencerse a sí mismo. No. Bastien jamás abandonaría a los suyos. Alaric asintió. La lluvia resbalaba por sus rostros sin que ninguno pareciera notarla. Madre cree que está muerto. La confesión cayó entre ellos como una piedra. Lucibar apretó la mandíbula. Demasiadas pérdidas. Demasiados funerales. Demasiados nombres convertidos en recuerdos. No estaba dispuesto a añadir otro. ¿Lo encontraremos? ¿Aunque no quiera ser encontrado? La pregunta permaneció sin respuesta. Porque por primera vez, ambos comprendieron que quizá no conocían tan bien a su hermano como siempre habían creído. Entonces Alaric recordó algo. Una conversación. Un nombre. Una posibilidad. La última vez que lo vi hablaba de una familia relacionada con las islas del canal. Lucibar volvió la cabeza. ¿Estás seguro? No del todo. Pero es más de lo que tenemos ahora. Durante unos instantes solo se oyó la lluvia. Luego ambos espolearon sus caballos. La búsqueda acababa de cambiar de rumbo. A muchos kilómetros de allí, el amanecer llegaba envuelto en sal y luz marina. Altea abrió los ojos lentamente. Durante un instante creyó haber soñado. La noche. La conversación. La elección que había cambiado algo dentro de ella. Después lo vio. Bastien estaba junto a la ventana. La claridad del alba dibujaba su perfil contra el mar. Parecía un hombre observando una vida que pertenecía a otro. Al oírla moverse, se volvió. Buenos días. La sencillez de aquellas palabras provocó en ella una emoción inesperada. No vergüenza. No arrepentimiento. Algo más difícil de nombrar. La conciencia de que compartían un secreto. Se incorporó despacio. El silencio entre ellos resultaba distinto al de los días anteriores. Menos incierto. Más íntimo. Has estado despierto mucho tiempo. No podía dormir. Su mirada regresó a la ventana. Estaba pensando. Altea comprendió inmediatamente en qué. La memoria. Siempre la memoria. Siempre aquella ausencia. ¿Has recordado algo? No. La palabra sonó más amarga de lo habitual. Bastien apoyó una mano en el marco. Empiezo a preguntarme si existe algo que recordar. Ella sintió un nudo en el pecho. Aquello era lo que más temía por él. No perder el pasado, sino perder la esperanza de recuperarlo. Existe. Él la observó. ¿Cómo puedes estar tan segura? Altea sostuvo su mirada. Porque nadie nace con la tristeza que llevas en los ojos. La respuesta lo dejó inmóvil. Por primera vez desde que despertó en la isla, alguien parecía ver más allá de sus heridas. Más allá de su amnesia. Más allá de la incertidumbre. Durante unos segundos ninguno habló. El mar llenó el silencio. Necesito salir de esta habitación, dijo finalmente. Necesito caminar. Ver algo más que estas paredes. Ella asintió.
Aquella petición era razonable. Y también inevitable. Hablaré con Darian. ¿Y con tu madre? Una sonrisa cansada apareció en los labios de Althea. Esa será la parte difícil. Por primera vez él rió. Una risa breve. Sorprendida. Humana. Y algo en aquella expresión hizo que el corazón de Althea se volviera peligrosamente vulnerable. Porque estaba empezando a olvidar que aquel hombre era un desconocido. Y eso resultaba mucho más peligroso que cualquier cosa que hubiera ocurrido durante la noche. Cuando finalmente se dirigió hacia la puerta, Bastien la detuvo con una última pregunta. ¿Por qué confías en mí? Althea permaneció inmóvil. No era una pregunta sencilla. Porque ella misma desconocía la respuesta completa. Se volvió despacio. Porque, cuando todos miran lo que has perdido, yo solo puedo ver lo que sigues siendo. Bastien no respondió. Pero aquellas palabras permanecieron entre ambos mucho después de que la puerta se cerrara. Y mientras Althea descendía la escalera, comprendió que el verdadero peligro nunca había sido el hombre que el mar había llevado hasta la isla. El verdadero peligro era que empezaba a importarle demasiado. Muy lejos de allí, sin saberlo ninguno de los dos, los hermanos Gruaitmour ya habían emprendido el camino que acabaría conduciéndolos hasta Alderney. Las mareas, como el destino, rara vez olvidaban aquello que les pertenecía. Capítulo 8. Lo que comienza a echar raíces. Quiere que tengamos cuidado, dijo Althea. Ofelia dejó la taza sobre el platillo y la observó con atención. ¿Cuidado? No parece propio de un libertino. Precisamente por eso me desconcierta. La conversación regresó una y otra vez a él, al hombre que unas veces parecía impulsivo y otras revelaba una conciencia del deber que no encajaba con la imagen que intentaba proyectar. Tal vez no sean dos hombres distintos, sugirió Ofelia. Tal vez siempre haya sido ambos. Althea permaneció pensativa. Aquella posibilidad la inquietaba más que cualquier otra. Porque empezaba a comprender que la amnesia no había borrado lo esencial. Había algo en él, una forma de mirar, de escuchar, de asumir responsabilidades incluso cuando no recordaba su nombre, que parecía pertenecer a una naturaleza más profunda que la memoria. ¿Y si me estoy equivocando? Preguntó al fin. ¿Respecto a qué? Althea bajó la mirada. Respecto a todo. Ofelia sonrió con tristeza. Eso suele ocurrir, cuando una historia deja de ser un plan y empieza a convertirse en algo real. Las palabras quedaron suspendidas entre ambas. Porque las dos sabían que el problema ya no era la posibilidad de un heredero. El problema era que Althea había comenzado a esperar con impaciencia cada conversación, cada paseo, cada mirada. Y aquello resultaba mucho más peligroso. Durante el resto del día intentó mantenerse ocupada. Escribió. Leyó. Ayudó en la casa. Nada funcionó. Una parte de su pensamiento regresaba constantemente a la misma habitación, al mismo hombre sentado junto a una ventana, tratando de reconstruir una vida que el mar parecía haberle arrebatado. Al anochecer comprendió algo que llevaba horas evitando. No era solo deseo. Y precisamente por eso tenía miedo. No otra vez. La advertencia surgió desde una herida antigua. Había sobrevivido una vez a la pérdida. No estaba segura de querer atravesarla de nuevo. Mientras tanto, Bastien observaba el reloj sobre la chimenea. El tiempo avanzaba con una lentitud insoportable. No comprendía la intensidad de aquella espera. Había despertado sin pasado. Sin familia. Sin certezas. Y sin embargo, desde que conoció a Althea, la sensación de vacío parecía menos absoluta. Eso era lo que lo inquietaba. Dependía de ella más de lo que estaba dispuesto a admitir.
Cuando las campanadas de medianoche resonaron en la casa y la puerta siguió cerrada, una inquietud oscura comenzó a crecer en su interior. No era enfado. Era miedo. El miedo irracional a perder la única cosa que lograba anclarlo al presente. Entonces escuchó pasos. La cerradura giró. Altea apareció en el umbral. Sin aliento. Con las mejillas encendidas. Y de pronto toda la tensión acumulada desapareció. Pensé que no vendrías. Ella intentó responder, pero las palabras parecían haberse quedado atrás en algún punto del corredor. Yo también lo pensé. Aquella confesión los dejó desnudos de una forma más profunda que cualquier proximidad física. Porque ambos comprendieron lo mismo. Ninguno había logrado mantenerse alejado. Bastien se acercó despacio. No debería importarme tanto. A mí tampoco. La sinceridad los sorprendió. Durante un instante permanecieron inmóviles. Escuchando el mar. Escuchando sus propias dudas. No sé quién soy, dijo él finalmente. Y eso debería bastar para mantenerte lejos. ¿Lo sé? Tal vez mañana recuerde una vida que no tenga lugar para ti. El dolor atravesó a Altea con la precisión de una hoja afilada. Porque era verdad. Y precisamente por eso decidió no apartarse. Entonces prefiero vivir esta noche que pasar el resto de mi vida, preguntándome qué habría ocurrido si hubiera huido. Bastien cerró los ojos un instante. Aquellas palabras tenían el peso de una elección. No de una fantasía. No de un impulso. Una elección. Cuando volvió a abrirlos, comprendió que ambos habían cruzado ya un umbral del que no existía regreso. La abrazó. Y Altea se refugió en él, como si hubiera encontrado algo que llevaba años buscando sin saberlo. Durante largo rato permanecieron así. Sin prisa. Sin promesas. Solo dos personas heridas intentando creer que el destino podía ser algo más que una sucesión de pérdidas. Después, el silencio terminó de decir lo que las palabras ya no podían expresar. Más allá de los ventanales, las olas continuaron rompiendo contra la costa. Dentro de la habitación, mientras la noche avanzaba lentamente sobre la isla, dos vidas comenzaron a entrelazarse de una manera que ninguno de los dos estaba preparado para comprender. Y cuando el sueño llegó por fin, no fue el deseo lo que permaneció entre ellos. Fue la certeza, todavía frágil y peligrosa, de que el otro empezaba a convertirse en hogar. Capítulo 9. El nombre que surgió del sueño. La noche había avanzado hasta ese extraño territorio, donde el silencio parece más íntimo que las palabras. Altea permanecía recostada junto a él, escuchando el rumor distante del mar. La tormenta de los días anteriores había desaparecido, pero otra comenzaba a levantarse dentro de ella. Bastien observaba el techo. Parecía tranquilo. No lo estaba. «Eres todo lo que tengo», dijo finalmente. La confesión llegó sin dramatismo. Precisamente por eso resultó tan dolorosa. Altea alzó la vista. «¿Qué quieres decir?» Él tardó unos segundos en responder. «Quiero decir que despierto cada mañana sin pasado. No sé quién soy. No sé quién me espera. No sé si alguien me busca. Pero sé que, desde que llegué a esta isla, eres la única persona que pertenece a algo real». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Altea apoyó la cabeza sobre su hombro. Deberían haberla hecho feliz. Y sin embargo despertaron otro miedo. Porque si existía un pasado, también existían personas que lo conocían mejor que ella. Una familia. Amigos. Quizá una mujer. La idea apareció como una sombra. Pequeña. Insidiosa. Y por primera vez comprendió que sentía celos de fantasmas. «Estoy segura de que alguien te busca», dijo al fin. «Hermanos. Amigos. Tal vez tus padres».
No añadió nada más. No quiso pronunciar la posibilidad que la atormentaba. Bastien pareció comprenderlo igualmente. ¿Una esposa? Ella guardó silencio. No lo sé. Aquello era lo más inquietante. La ignorancia. No el recuerdo. Creo que eso sería lo peor. Altea levantó la cabeza. ¿Por qué? Porque significaría que he traicionado algo importante sin siquiera saberlo. La sinceridad de la respuesta la desarmó. No sonaba como un hombre acostumbrado a romper promesas. Sonaba como alguien que las tomaba demasiado en serio. Durante unos instantes permanecieron en silencio. Más allá de los ventanales, el mar continuaba respirando en la oscuridad. No pareces un hombre casado, dijo ella finalmente. Bastien sonrió. ¿Y qué aspecto tiene un hombre casado? Menos confundido. La respuesta logró arrancarle una breve risa. Luego la expresión se apagó. ¿Hay algo más? ¿Qué? Él cerró los ojos, buscando una sensación imposible de nombrar. A veces tengo la impresión de haber dejado algo sin terminar. Como si hubiera partido hacia algún lugar importante y nunca hubiera llegado. Altea lo observó. Aquella inquietud era nueva. La memoria comenzaba a moverse bajo la superficie. Y eso significaba que algún día podría marcharse. La certeza cayó sobre ella con una claridad insoportable. Todo aquello tenía un final. Quizá cercano. Quizá inevitable. Y aún así, cuando apoyó los labios sobre su pecho descubrió que no estaba preparada para renunciar. Ni a él. Ni a lo que sentía. El amanecer llegó envuelto en luz gris y canto de pájaros. Altea despertó antes que él. La habitación conservaba la quietud de las horas felices. Por un instante permaneció inmóvil. Observándolo. Memorizándolo. Como si alguna parte de ella supiera que el tiempo empezaba a agotarse. Habían compartido historias, silencios y secretos. Mucho más que unas pocas noches. Y aquello era precisamente lo peligroso. Me estoy enamorando. La verdad apareció por primera vez con toda su fuerza. No como una posibilidad. Como una certeza. El reconocimiento la llenó de miedo. Porque el amor siempre había exigido algo a cambio. Y ella ya intuía cuál sería el precio. Se incorporó despacio para no despertarlo. Pero entonces él murmuró algo. Una palabra. Un nombre. Apenas un susurro. Oriana. Altea se quedó inmóvil. El corazón dejó de latir durante un segundo. ¿Qué has dicho? Bastien abrió los ojos. Desorientado. ¿Qué ocurre? Has dicho un nombre. La confusión apareció en su rostro. ¿Qué nombre? Oriana. El silencio se volvió absoluto. Él se sentó de golpe. Como si aquella palabra hubiera atravesado la niebla de su memoria. ¿Oriana? La repitió lentamente. Probándola. Reconociéndola. Y al mismo tiempo sintiéndola extraña. Altea observó cómo algo cambiaba en él. Una sombra. Un destello. Una puerta apenas entreabierta. ¿La conoces? No lo sé. Y aquella respuesta era peor que cualquier otra. Porque significaba que la memoria seguía viva. Oculta. Esperando. Bastien llevó una mano a la frente. La sensación era insoportable. No recordaba un rostro. Ni una voz. Ni una historia. Solo aquel nombre. Suspendido en la oscuridad de su mente como una estrella lejana. Creo que estaba soñando. ¿Con quién? Él levantó la mirada. Y por primera vez desde que había despertado en la isla,
El miedo era visible en sus ojos. No lo sé. Althea asintió. Pero mientras observaba aquel rostro confundido, comprendió algo que la llenó de una tristeza silenciosa. El pasado acababa de llamar a la puerta. Y algún día terminaría entrando. Capítulo 10. Las sombras de la otra orilla. Bastien no pudo decirle quién era Oriana. El nombre había surgido del sueño como una botella arrastrada por la marea, una prueba de que existía una costa al otro lado de la niebla, pero no un mapa para alcanzarla. ¿Tu esposa? ¿Tu prometida? Preguntó Althea. Él permaneció un momento en silencio mientras se vestía. No lo sé. La respuesta contenía más frustración que cualquier negativa. Althea observó cómo la incertidumbre se instalaba entre ellos. Hasta aquella mañana, el pasado había sido una idea abstracta. Ahora tenía nombre. Y los nombres poseen el poder de reclamar aquello que les pertenece. Intentó protegerse. Recordarse que aquello era temporal. Que algún día él partiría. Que ella no era más que una estación en un viaje interrumpido. Supongo que has debido de tener otras mujeres. Bastien volvió la cabeza. Percibió el tono antes que las palabras. Es posible. La sencillez de la respuesta la hirió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Y eso la enfureció. Porque no tenía derecho a exigir nada. Ni promesas. Ni fidelidad. Ni futuro. Sin embargo, el corazón rara vez acepta las condiciones que la razón le impone. Aquella mañana almorzaron en el jardín. La primavera había cubierto la isla de una belleza serena que parecía ignorar las inquietudes humanas. Los rosales florecían. El mar brillaba al fondo. Los criados iban y venían entre mesas cubiertas de lino blanco. Pero Althea apenas probó bocado. Más tarde, mientras paseaba con Ofelia entre los senderos perfumados, terminó confesando lo que llevaba horas intentando ocultar. No puedo seguir fingiendo que esto es sencillo. Ofelia la observó con dulzura. ¿Porque ya no lo es? Pensé que podía mantener distancia. Pensé que controlaba la situación. Se detuvo. El viento agitó algunas hebras de su cabello. Y ahora descubro que me importa demasiado. Ofelia guardó silencio. No necesitaba preguntar. Las mujeres reconocían ciertas verdades incluso antes de que fueran pronunciadas. ¿Lo amas? Althea contempló el horizonte. Durante años había escrito historias de amor. Ahora comprendía lo poco que había sabido de ellas. Empiezo a hacerlo. La confesión alivió algo dentro de ella. Y al mismo tiempo lo complicó todo. Ofelia la abrazó. Entonces ten cuidado. Ya es demasiado tarde para eso. Aquella misma tarde Bastien le ofreció el brazo para pasear. Caminaron entre las azaleas mientras el mar centelleaba más allá de los acantilados. «Has estado distante», dijo él. «He estado pensando». ¿En Oriana? Ella no respondió de inmediato. ¿En lo que significa? Bastien asintió. Significa que tuve una vida antes de llegar aquí. Y que quizá haya personas esperándote. Él percibió el temor escondido bajo aquellas palabras. También significa que todavía no sé quién soy. Althea volvió la vista hacia él. Eso cambiará. Lo sé. Y era precisamente aquello lo que comenzaba a inquietarlo. Porque cuanto más recordara, más cerca estaría el final de aquella vida suspendida. Durante unos instantes caminaron en silencio. Luego Bastien habló con una sinceridad que parecía sorprenderlo incluso a él mismo. No quiero perder esto. La confesión la desarmó. ¿No puedes quedarte aquí para siempre? No. Y yo no puedo pedirte que lo hagas. Él la observó. Pero tampoco quiero decirte adiós.
Althea sintió que el corazón se le encogía. Porque deseaba exactamente lo mismo. Y ambos sabían que quizá no tendrían elección. Cuando se separaron, la tarde parecía más gris que unas horas antes. No porque el cielo hubiera cambiado, sino porque el futuro acababa de adquirir un rostro. Y tenía la forma del pasado. Capítulo 11. El pacto de los vivos. Una hora después, alguien llamó suavemente a la puerta de Althea. Era Darian. Entró con cautela, como si temiera encontrarla en plena batalla contra el mundo. Traigo un mensaje de madre. Sacó de su bolsillo un pequeño frasco de cristal. Althea lo reconoció enseguida. El perfume favorito de la señora Harrowmont. Lo observó con incredulidad. Eso significa lo que creo. Significa que ha dejado de combatir el plan y ha empezado a administrarlo. A pesar de todo, ambos sonrieron. La situación era tan absurda que rozaba lo cómico. Pero debajo de aquella ligereza seguía existiendo una verdad dolorosa. La desesperación de una familia. La necesidad de un heredero. El miedo al futuro. Darian se sentó junto a ella. No creas que esto me resulta fácil. La voz se le quebró apenas. Lo sé. Hubo momentos en los que quise detenerlo todo. Althea apoyó una mano sobre la suya. Y aún así me dejaste elegir. Porque siempre he querido darte aquello que nadie más te permitió tener. Ella comprendió entonces que aquel gesto nacía del mismo amor que había impulsado cada sacrificio de su hermano. No era aprobación. Era confianza. Y quizá resultaba aún más valiosa. ¿Te trata bien? La pregunta llegó finalmente. La única que realmente importaba. Althea sonrió. Pensó en Bastien. En su incertidumbre. En su ternura inesperada. En el miedo que ambos compartían. Sí. Darian exhaló lentamente. Como si llevara semanas conteniendo el aire. Entonces tal vez aún exista esperanza para todos nosotros. Cuando él se marchó, Althea permaneció sola frente al espejo. Tomó el perfume. Lo aplicó detrás de las orejas. Y durante unos segundos contempló su reflejo. La mujer que la observaba ya no era la misma que había encontrado a un desconocido entre las cuevas de la costa. Había tomado decisiones. Había corrido riesgos. Y lo más peligroso de todo, había empezado a amar. Fuera, las olas seguían rompiendo contra los acantilados. Como si el mar supiera algo que los hombres todavía ignoraban. Capítulo 12. Cuando las mareas cambian de rumbo. La distancia que Althea intentaba imponer solo existía en sus palabras. Bastien lo comprendió mientras la observaba junto a la ventana. El mar derramaba reflejos de plata sobre el cristal y la convertía en una figura casi irreal, como si perteneciera a la isla del mismo modo que los acantilados y las mareas. ¿Sigues enfadada conmigo? Ella negó con una sonrisa cansada. No estoy enfadada. Estoy intentando ser prudente. ¿Y funciona? Althea soltó una breve risa. No especialmente. El alivio fue inmediato. Durante los últimos días ambos habían fingido que podían controlar lo que estaba ocurriendo. Como si bastara con nombrar los límites para impedir que el corazón los cruzara. Pero los sentimientos rara vez obedecían. No quiero encariñarme contigo, admitió ella. Aquella confesión poseía más honestidad que cualquier promesa. Bastien permaneció en silencio. No porque ignorara qué responder. Porque sentía exactamente lo mismo. Y ambos sabían que ya era demasiado tarde. El problema no era el afecto. El problema era el tiempo. El pasado seguía acercándose. A cientos de kilómetros de allí, la lluvia golpeaba los ventanales de Gruightmoor Hall. Alaric,
irrumpió en la biblioteca cuando aún no había amanecido. No está en Londres. Lucibar levantó la vista. El cansancio había dejado huellas visibles en todos ellos. ¿Estás seguro? He recorrido media ciudad. La frustración era evidente. Habían buscado en tabernas, clubes, hoteles y puertos. Cada día sin noticias convertía la ausencia de Bastien en algo más difícil de soportar. Lucibar contempló el fuego. No ha desaparecido voluntariamente. Lo sé. Bastien jamás abandonaría a la familia sin una explicación. Aquella certeza era lo único que seguía sosteniéndolos. Alaric tomó una copa de brandy. He estado pensando en esa familia relacionada con las islas del canal. El nombre quedó suspendido entre ambos. Era poco. Pero era algo. Por primera vez en semanas, la búsqueda tenía una dirección. Mañana enviaremos una carta, dijo Lucibar. Luego añadió en voz más baja. Y si es necesario, iremos nosotros mismos. Porque algunas personas merecen ser buscadas hasta el final. Y Bastien era una de ellas. Mientras tanto en Alderney el verano parecía abrirse lentamente sobre el mar. Bastien y Altea descendieron por el sendero que conducía a las cuevas. El viento arrastraba olor a sal y brezo. A cada paso, la isla parecía desprenderse un poco más del mundo. Hablaron de literatura. De los manuscritos de Altea. De personajes que existían únicamente porque alguien había sido lo bastante valiente para imaginarlos. A Bastien le gustaba escucharla. Aquellas conversaciones poseían una extraña cualidad. Cuando ella hablaba, el vacío de su memoria parecía menos absoluto. Deberías publicar, dijo. Y convertirme en motivo de escándalo para media Inglaterra. Eso suena exactamente al tipo de historias que escribirías. Ella sonrió. La facilidad con la que él entendía sus pensamientos comenzaba a resultar peligrosa. Al llegar a la playa, el mar se extendía ante ellos como una inmensa lámina de acero azul. Más allá se alzaban las cuevas. El lugar donde todo había comenzado. El lugar donde el océano había decidido devolver un hombre al mundo. Altea señaló una plataforma de roca. Te encontré allí. Bastien guardó silencio. Observó la piedra húmeda. Escuchó el eco lejano del agua, golpeando la caverna. Y durante un instante algo se agitó en la oscuridad de su mente. Un estampido. Lluvia. Barro. La sensación de correr hacia alguna parte. La visión desapareció tan rápido como había llegado. Se llevó una mano a la frente. ¿Qué ocurre? Nada. Pero ambos sabían que no era verdad. La memoria estaba despertando. No con claridad. No todavía. Como una marea que regresaba lentamente. Salieron de la gruta y caminaron junto a la orilla. El silencio entre ellos resultaba cómodo. Cada vez más natural. Cada vez más peligroso. ¿Tienes miedo de recordar? Preguntó Altea. Bastien tardó unos segundos en responder. Antes tenía miedo de no recordar jamás. Miró el horizonte. Ahora no estoy seguro de qué me asusta más. Porque comenzaba a comprender algo. Cada recuerdo recuperado lo acercaba a su pasado. Y cada paso hacia el pasado podía alejarlo de ella. Regresaron bordeando los acantilados. Las nubes avanzaban desde el continente. El aire anunciaba lluvia. Altea levantó la vista. Parece que cambia el tiempo. También cambia algo más. Ella lo miró. ¿Qué? Bastien sostuvo su mirada. Por primera vez no intentó esconder la verdad. Nosotros. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Ni promesas. Ni declaraciones. Solo una certeza.
La misma que el mar llevaba semanas susurrando contra las rocas. Aquella historia estaba dejando de pertenecer al presente. Y empezaba a convertirse en algo que ninguno de los dos podría olvidar. Capítulo 13. Lo que el corazón no puede negociar. Los días comenzaron a deslizarse con una serenidad engañosa. Bastien se había convertido poco a poco en parte de la casa. Compartía las comidas familiares, paseaba por los jardines, escuchaba las historias de Althea y soportaba con admirable paciencia las interminables partidas de cartas que la señora Harrowmont organizaba cada noche. A veces creía recordar algo. Un gesto. Una sensación. La sombra de una costumbre. Pero los recuerdos se desvanecían antes de tomar forma, dejándolo con la misma frustración de quien despierta de un sueño importante segundos antes de comprenderlo. Aquella noche, sin embargo, estaba demasiado cansado para fingir interés por las cartas. Después de pasar el día cabalgando junto a Althea entre pinares y senderos cubiertos de musgo, se retiró temprano. La lluvia comenzaba a golpear los ventanales cuando entró en la biblioteca. Encendió una lámpara. Se sirvió una copa de brandy. Y permaneció largo rato contemplando las llamas. Pensó en Althea. En su risa. En su obstinación. En la manera en que transformaba cualquier conversación en algo vivo. Durante semanas había intentado convencerse de que aquello era una consecuencia natural del aislamiento, de la gratitud o de la necesidad. Aquella noche dejó de mentirse. La amaba. La certeza llegó sin violencia. Sin dramatismo. Simplemente ocupó el lugar que llevaba tiempo reclamando. Y con ella apareció un problema aún mayor. Porque amar era fácil. Lo difícil era imaginar un futuro. ¿Qué podía ofrecerle? No tenía nombre. No tenía fortuna. No tenía pasado. Ni siquiera sabía si pertenecía a otra mujer, a otra familia o a otra vida. Por primera vez deseó recuperar la memoria no por sí mismo, sino por ella. Necesitaba saber quién era antes de pedirle que compartiera su destino. Y aquella posibilidad le produjo miedo. Porque empezaba a sospechar que el hombre que descubriría al otro lado de los recuerdos, quizá no fuera el hombre que ella merecía. Althea permanecía en el salón cuando su madre se acercó. Sostenía una taza de té entre las manos, aunque apenas había probado un sorbo. El cansancio emocional comenzaba a pesarle más que cualquier otra cosa. No puedo seguir así. La idea regresaba una y otra vez. Porque ya no se trataba de deseo. Ni siquiera de compañía. Lo amaba. Y precisamente por eso empezaba a sentirse atrapada. Su madre se sentó a su lado. ¿Cómo te encuentras esta noche? Bien. La respuesta sonó vacía incluso para ella. Durante unos segundos solo se oyó el crepitar del fuego. Luego llegó la pregunta que realmente interesaba a la señora Harrowmont. ¿Te queda perfume? Althea cerró los ojos un instante. Aquello ya no podía seguir reduciéndose a estrategias. A planes. A cálculos. Porque había personas reales al otro lado de aquellas decisiones. Y una de ellas era ella misma. Estoy cansada, madre. Intentó levantarse. La mano de la anciana se cerró sobre su muñeca. Todavía no. La voz era suave. Pero también inflexible. Althea sintió una punzada de agotamiento. Toda su vida había sido así. Cariño y control mezclados hasta resultar inseparables. ¿Qué ocurre? La señora Harrowmont observó alrededor para asegurarse de que estaban solas. Entonces habló sin rodeos. Necesito saber si nuestro plan está funcionando. Aquellas palabras cayeron entre ambas como una piedra. Althea bajó la vista.
Durante unas semanas había logrado olvidar la razón por la que todo había comenzado. Ahora la realidad regresaba con brutal claridad. La herencia. El heredero. El futuro de la familia. Madre. Necesito saberlo. Por primera vez, la joven comprendió algo que nunca había querido admitir. Su madre no actuaba únicamente por ambición. Actuaba por miedo. Miedo a perder la casa. Miedo a perder el legado. Miedo a ver desaparecer todo aquello por lo que varias generaciones habían luchado. Era un miedo equivocado. Pero era real. Y precisamente por eso resultaba tan difícil combatirlo. No lo sé, respondió al fin. La sinceridad pareció desconcertar a ambas. Porque era la única verdad posible. No sabía qué ocurriría. No sabía si habría un hijo. No sabía si Bastien recuperaría la memoria. No sabía si seguiría allí dentro de un mes. Solo sabía que se estaba enamorando de un hombre que pertenecía a una historia que todavía no conocía. Y que aquel era el riesgo más grande que había asumido en toda su vida. La señora Harrowmont la observó largamente. Luego aflojó la mano. No olvides lo que está en juego. Althea sostuvo su mirada. Por primera vez no sintió culpa. Solo tristeza. Porque empezaba a comprender que el problema nunca había sido elegir entre el deber y el amor. El verdadero problema era que ambos exigían sacrificios. Y tarde o temprano tendría que decidir cuál estaba dispuesta a perder. Fuera, la lluvia continuaba golpeando los cristales. Dentro de la casa, mientras el mar rugía en la oscuridad, el pasado seguía avanzando hacia ellos. Y ninguno estaba preparado para recibirlo. Capítulo 14. Cuando la marea se retira. El alboroto en el vestíbulo llegó hasta la biblioteca como una grieta en la quietud de la noche. Bastien levantó la vista del fuego. La lluvia golpeaba los ventanales. El brandy reposaba intacto en su mano. Entonces oyó la voz de Althea. Y algo en aquel tono lo obligó a acercarse a la puerta. Por favor, madre, esta noche no. La súplica atravesó el corredor. Bastien se inmovilizó. No tienes elección, respondió la señora Harrowmont. Es ahora o nunca. Las palabras siguieron ascendiendo por la escalera junto al eco de sus pasos. Al principio no comprendió. Después comprendió demasiado. Permaneció oculto en la penumbra mientras madre e hija discutían. La voz de Althea temblaba. La de su madre no. Hasta que finalmente llegó el estallido. No pienso hacerlo. No soy tu peón. Si intentas obligarme, me marcharé de esta casa y no volverás jamás a verme. El silencio que siguió pareció más violento que la discusión. Poco después ambas desaparecieron escaleras arriba. Bastien permaneció inmóvil. Las llamas continuaban crepitando. La lluvia seguía golpeando los cristales. Pero algo había cambiado. Algo esencial. Las palabras regresaban una y otra vez. Heredero. Fertilidad. Ahora o nunca. Sintió un vacío frío abrirse paso dentro de él. Durante semanas había vivido suspendido entre la gratitud y el amor. Había aceptado la hospitalidad de aquella casa. Había confiado en Althea. La amaba. Precisamente por eso la herida resultaba tan profunda. Porque el amor volvía insoportable la duda. ¿Había sido elegido? ¿O utilizado? Intentó apartar la idea. No pudo. Demasiadas piezas encajaban de pronto. Las preguntas evitadas. Las medias verdades. La insistencia de la señora Harrowmont. El extraño interés por mantenerlo allí. Por primera vez desde que despertó en la isla sintió algo parecido a la humillación. No recordaba quién era.
Pero sí recordaba lo que significaba ser tratado como un hombre. Y algo dentro de él se rebeló. Subió la escalera. No impulsado por la furia. Por la necesidad. Necesitaba escuchar la verdad. Necesitaba oírla de labios de Althea. Cuando abrió la puerta de la habitación, ella se volvió sobresaltada. Tenía los ojos brillantes. Las mejillas encendidas. Parecía tan herida como él. Y eso solo complicó más las cosas. ¿Qué haces aquí? Escuché la discusión. El miedo cruzó fugazmente su rostro. ¿Bastien? ¿Es verdad? La pregunta cayó entre ambos. Simple. Irreversible. Althea comprendió inmediatamente qué estaba preguntando. Y también comprendió que no podía mentir. Sí. Aquella única palabra hizo más daño que cualquier engaño. Porque contenía una parte de verdad. Y las medias verdades suelen ser las más crueles. Bastien apartó la mirada. Durante días había imaginado un futuro junto a ella. Había llegado incluso a desear recuperar su memoria, para poder regresar algún día y pedir su mano. Ahora todo parecía absurdo. ¿Todo esto empezó por un heredero? La voz de Althea apenas fue un susurro. ¿Sí? Dios mío. Ella sintió como algo se rompía entre ellos. Pero eso no es todo. No. No. La respuesta llegó con una fuerza inesperada. Lo que sentí por ti fue real. ¿Y cuándo empezó a ser real? Aquella pregunta la dejó sin aliento. Porque no sabía responderla. ¿Cuándo exactamente había dejado de ser un plan? ¿Cuándo había comenzado a amar? No existía un momento preciso. Había sucedido poco a poco. Como la lluvia que empapa la tierra sin que nadie perciba el instante exacto en que deja de estar seca. No lo sé. Y aquella fue quizá la respuesta más sincera de toda la noche. Bastien cerró los ojos. Quería creerla. Parte de él la creía. Pero otra parte seguía viendo el principio de la historia. Y el principio estaba contaminado. Yo te amaba. El tiempo verbal la atravesó como una cuchillada. Amaba. No amo. Amaba. ¿Bastien? Un golpe resonó en la puerta. Ambos se volvieron. ¿Quién es? ¿Darian? La tensión se tensó aún más. Bastien comprendió inmediatamente. ¿Él también lo sabía? Althea no respondió. No hacía falta. El silencio bastó. Cuando Darian abrió la puerta, encontró a dos personas al borde del naufragio. Bastien avanzó hacia él. La rabia contenida durante semanas encontró finalmente una salida. El golpe fue rápido. Seco. Darian cayó al suelo. Althea se arrodilló junto a su hermano. Bastien. Él permaneció inmóvil. Respirando con dificultad. Luchando contra una furia que en realidad iba dirigida contra algo mucho más profundo. Contra el miedo. Contra la pérdida. Contra la sensación de que la única cosa que había encontrado desde que despertó en aquella isla, estaba desmoronándose ante sus ojos. Darian se incorporó lentamente. Se limpió la sangre del labio. Y para sorpresa de todos, no devolvió el golpe. Supongo que ya lo sabes. Bastien no respondió. Entonces escucharás esto con el mismo interés. El tono de Darian había cambiado. Era grave. Extrañamente solemne. Han llegado visitas. Althea frunció el ceño. ¿Quién? Darian dirigió la mirada hacia Bastien. ¿Tu familia? El mundo pareció detenerse. Nadie habló. Nadie respiró. Han cruzado el canal esta tarde. Bastien sintió que el corazón le golpeaba las costillas.
Familia. La palabra resonó en algún lugar muy profundo. Como un eco olvidado. ¿Quién es? Lucifer Groigmore, marqués de Ashbourne. ¿Y su esposa? El silencio se volvió absoluto. Por primera vez desde que despertó en la playa, el pasado había dejado de ser una sombra. Había llamado a la puerta. Y estaba esperando abajo. Capítulo 15. El eco de los nombres. La noticia no lo impulsó hacia la puerta. Al contrario. Bastien se dejó caer sobre el banco al pie de la cama, como si una fuerza invisible le hubiera arrebatado las piernas. Durante unos instantes solo escuchó la lluvia golpeando los cristales. Tengo un hermano. Nadie respondió. Las palabras parecían demasiado extrañas incluso para él. Un hermano. Una familia. Un nombre. Todo aquello había sido una abstracción hasta ese momento. Una posibilidad remota. Ahora aguardaba un piso más abajo. ¿No quiero conocerlos? La confesión surgió antes de que pudiera detenerla. Altea se acercó lentamente. Tal vez al verlos recuerdes. Él soltó una breve risa sin alegría. ¿Y si no quiero recordar? La pregunta quedó suspendida en la habitación. Porque el recuerdo ya no representaba únicamente una esperanza. También era una amenaza. Hasta aquella noche, la isla había sido suficiente. Ahora el mundo reclamaba lo que era suyo. Bastien se puso en pie. ¿Cómo me llamo? Fue Darian quien respondió. Bastien Groigmore. El nombre lo atravesó como una corriente fría. No despertó ninguna imagen. Ningún recuerdo. Y sin embargo, sintió que algo vibraba en algún lugar profundo de su interior. Las iniciales del reloj, murmuró Altea. Eran tuyas. Bastien la miró. Durante un instante quiso recordar únicamente aquello, la playa, la cueva, la mujer que lo había encontrado. Pero ya era demasiado tarde. El pasado había llegado. Y estaba esperando. Descendieron juntos. La distancia entre ellos parecía más grande que la escalera. Altea caminaba unos pasos detrás. Bastien no volvió la cabeza. Ella comprendió entonces que el verdadero daño no había sido la discusión. Había sido la pérdida de confianza. Y no sabía cómo recuperarla. Cuando entró en el salón, la conversación se detuvo. Un hombre alto se puso inmediatamente en pie. Los mismos ojos. La misma mandíbula. El mismo porte. Bastien comprendió al instante que no era un impostor. No necesitó recuerdos para saberlo. La sangre reconocía ciertas verdades antes que la memoria. Una mujer pelirroja se acercó primero. Lo abrazó con una emoción tan sincera que lo dejó inmóvil. No supo corresponder. Pero tampoco encontró fuerzas para apartarse. Gracias a Dios, susurró ella. Bastien observó después al hombre. Su supuesto hermano. Y por primera vez sintió algo parecido a la familiaridad. No era recuerdo. Era pertenencia. Una sensación mucho más antigua. Lo siento, dijo. No recuerdo nada. Lucifer asintió. No parecía decepcionado. Solo cansado. Como alguien que había pasado demasiado tiempo temiendo lo peor. Nos dijeron que habías perdido la memoria. Es cierto. Entonces empezaremos por el principio. Tomaron asiento. La lluvia continuaba cayendo sobre la isla mientras Bastien escuchaba la historia de un hombre que no reconocía como propia. Un mes desaparecido. Una búsqueda desesperada. Inglaterra. Francia. Una familia preocupada. Un palacio llamado Groigmore Hall. Y una carrera contrarreloj para cumplir el último capricho de un padre obsesionado con antiguas profecías.
Todo aquello parecía absurdo. Y sin embargo nadie estaba riendo. ¿Así que me fui para impresionar a nuestro padre? Lucibar sonrió apenas. Eso parece. No recuerdo interesarme por la botánica. ¿No te interesaba? La respuesta provocó una inesperada carcajada en Bastien. La primera de toda la noche. Empiezo a simpatizar con el hombre que fui. Por un instante el ambiente se relajó. Incluso Altea sonrió. Pero la tregua duró poco. Hay algo más, continuó Lucibar. Una joven llamada Oriana Kingscroft. El nombre cayó sobre la estancia como una piedra sobre aguas tranquilas. Bastien se tensó. Conozco ese nombre. Todos lo observaron. Lo pronuncié mientras dormía. El silencio fue inmediato. ¿La recuerdas? Preguntó Seren. No. Y aquello era precisamente lo inquietante. Porque el nombre había sobrevivido allí, donde todo lo demás había desaparecido. Quizá era importante para ti, dijo ella con suavidad. Bastien apoyó la espalda en el sillón. Quizá. Pero no sentía nada. Ni amor. Ni nostalgia. Ni dolor. Solo la frustración de no comprender. No sé quién era. Ni siquiera sé quién soy yo. La conversación continuó hasta bien entrada la noche. Lucibar le habló de Gruaitmur Hall. De Alaric. De Rafael. De un padre cada vez más consumido por la obsesión de una antigua maldición familiar. Bastien escuchaba sin interrumpir. Aquellos nombres deberían haber significado algo. No significaban nada. Y esa ausencia resultaba aterradora. Finalmente se puso en pie. Necesitaba aire. Necesitaba silencio. Necesitaba pensar. ¿Qué esperas de mí? Lucibar levantó la vista. Nada que no hubieras querido hacer por voluntad propia. Bastien soltó una sonrisa cansada. Ese hombre parece mucho mejor que yo. Seren se acercó entonces. No habló como una aristócrata. Ni como una cuñada. Habló como alguien que comprendía el sufrimiento. Quizás sigues siendo el mismo hombre. Solo has olvidado el camino para llegar hasta él. Aquellas palabras lo acompañaron durante varios segundos. Más de lo que esperaba. Porque por primera vez desde que despertó en la isla, alguien parecía creer que detrás del vacío aún existía una persona intacta. No un misterio. No una víctima. No un problema. Una persona. Bastien miró a Lucibar. Luego a Seren. Y finalmente a Altea. La mujer que había cambiado su vida. La mujer que quizá estaba a punto de perder. ¿Cuándo partimos? La respuesta llegó sin vacilar. Al amanecer. Bastien asintió. Gruaitmur Hall. Su hogar. La palabra seguía sin despertar recuerdos. Pero sí algo más peligroso. Esperanza. Y mientras la lluvia continuaba golpeando los ventanales de la mansión, comprendió que el verdadero viaje no había comenzado cuando el mar lo arrojó a aquella playa. Comenzaba ahora. Cuando debía decidir si estaba dispuesto a recuperar al hombre que había sido. Capítulo 16. Después de la tormenta. Cuando Bastien entró en la biblioteca, encontró a Darian, Ofelia y Altea reunidos junto al fuego. La estancia conservaba el calor de la casa. Pero nada quedaba ya de la tranquilidad que había reinado allí durante las semanas anteriores. Necesito hablar con Altea. Nadie respondió inmediatamente. Ofelia fue la primera en levantarse. Darian permaneció sentado. Observándolo. Midiéndolo. ¿Estamos seguros de que esta conversación terminará mejor que la anterior? Bastien sostuvo su mirada. No he venido a pelear. Me alegra oírlo.
La tensión permaneció suspendida unos segundos. Finalmente fue Althea quien intervino. «Por favor». Darian asintió. Se puso en pie. Antes de marcharse se detuvo junto a Bastien. «No volveré a interponerme entre vosotros. Pero si vuelves a hacerle daño tendrás que responder ante mí». Bastien no contestó. Porque comprendía perfectamente aquel sentimiento. Él mismo habría hecho lo mismo por alguien a quien amara. Cuando la puerta se cerró, el silencio ocupó la habitación. Durante unos instantes ninguno habló. El fuego proyectaba sombras móviles sobre las paredes. Althea permanecía junto a la mesa. Serena por fuera. Agotada por dentro. Bastien fue el primero en romper el silencio. Partimos al amanecer. Ella levantó la vista. «Lo sé. Vendrás con nosotros». La afirmación cayó entre ambos. No como una orden. Como una decisión ya tomada. ¿Y si me niego? Bastien exhaló lentamente. Durante unos segundos contempló las llamas. Entonces seguirás aquí mientras yo regreso a una vida que no recuerdo. Y ninguno de los dos obtendrá respuestas. Aquella respuesta sorprendió incluso a Althea. Porque esperaba dureza. No cansancio. ¿Por qué quieres que vaya? Él tardó en responder. Demasiado. Porque no sé qué ocurrió realmente entre nosotros. La sinceridad los dejó indefensos. Creí entenderlo esta noche. Creí que todo había sido una mentira. Pero cuanto más lo pienso, menos seguro estoy. Althea sintió que el dolor se aflojaba apenas. No era perdón. Pero tampoco condena. No fue una mentira. Empezó siendo un plan. Ella bajó la mirada. Sí. Y terminó convirtiéndose en algo más. La voz de Bastien se quebró apenas. Lo suficiente para que ambos lo notaran. Sí. Aquella vez ninguno apartó los ojos. Porque ambos sabían que era verdad. Todo lo demás podía discutirse. Aquello no. Bastien caminó hacia la ventana. La lluvia descendía sobre los jardines como un velo gris. Si existe la posibilidad de que estés embarazada, debo asumir mi responsabilidad. Althea sintió un nudo en la garganta. No quiero que te cases conmigo por obligación. Él sonrió sin humor. Ninguno de los dos parece estar obteniendo exactamente lo que desea. La frase contenía una tristeza que la atravesó. Porque era cierta. ¿Y si no hay un niño? Bastien permaneció en silencio. Aquella era precisamente la pregunta que había estado evitando. No lo sé. Era la primera vez que admitía no tener respuesta. ¿Y eso te enfurece? No. La miró. Me asusta. La confesión cambió algo entre ellos. Porque debajo de la rabia, seguía existiendo el mismo hombre que había despertado en la playa. Perdido. Solo. Buscando un lugar al que pertenecer. Entonces iré contigo. La decisión llegó con calma. Sin dramatismo. Como una verdad que llevaba tiempo esperando ser pronunciada. No porque me lo pidas. Ni porque me lo exijas. Iré porque esta historia también me pertenece. Bastien asintió lentamente. Aquellas palabras tenían más valor que cualquier promesa. Cuando él se marchó, la señora Harrowmont apareció poco después en los aposentos de su hija. Llegó como había llegado tantas veces a lo largo de los años, envuelta en autoridad, miedo y amor mal expresado. Pero aquella noche parecía cansada. Terriblemente cansada. Ya no podemos controlar lo que ocurre. Althea observó a su madre. Por primera vez vio algo más que obstinación. Vio vulnerabilidad. Nunca pudimos. La respuesta desarmó a la anciana. Durante años ambas habían combatido la una contra la otra,
sin comprender que el miedo era el verdadero enemigo. Miedo a perder la herencia. Miedo al escándalo. Miedo a la soledad. Miedo al futuro. ¿Lo amas? La pregunta surgió inesperadamente. Althea sintió que algo se aflojaba dentro de ella. ¿Sí? Su madre cerró los ojos. Como si aquella respuesta confirmara algo que llevaba tiempo sospechando. Entonces ve con él. No fue una bendición. Pero estuvo cerca. Y para ambas fue suficiente. Más tarde, cuando Ofelia acudió a ayudarla con el equipaje, encontró a Althea sentada junto al baúl abierto. La ropa seguía desordenada. Los pensamientos también. Lo siento, susurró Ofelia. Althea negó con suavidad. No. No te disculpes. Nada de esto ocurrió contra mi voluntad. Ofelia la abrazó. Y durante unos segundos ninguna habló. Porque algunas tristezas no necesitan palabras. ¿Tienes miedo? Althea contempló la lluvia golpeando el cristal. Pensó en Bastien. Pensó en Inglaterra. Pensó en la mujer llamada Oriana. Pensó en un futuro que se extendía ante ella como un mar desconocido. Mucho. ¿Entonces por qué vas? Una sonrisa triste iluminó su rostro. Porque algunas decisiones son demasiado importantes para dejarlas en manos del miedo. Ofelia tomó su mano. Y juntas contemplaron la tormenta. Al otro lado de la noche aguardaba Inglaterra. La verdad. Y quizá también el final de todo lo que había comenzado en aquella isla. O su verdadero principio.